estimados jóvenes, vamos a dar inicio a nuestro conversatorio Oportunidades Profesionales y Académicas para los egresados de Ciencia Política en el marco de las festividades por el aniversario de nuestra Escuela de Ciencia Política de San Marcos. Los disertantes, Rubí Rivas Cosío, Eloy Munive Payona, María Melgar Pagueño y Anthony Medina Rivas Plata, coincidentemente han sido alumnos míos. Ellos son politólogos a plenitud. Yo soy de los que han transitado más bien desde el derecho, desde otras profesiones, a ser docente de ciencia política, ¿no? Así que soy medio politólogo, ¿no? De hecho, en realidad, cuando yo egresé como bachiller en Derecho y Ciencia Política, cuando no existía aún la Escuela de Ciencia Política. Así que he tenido que complementar con mis estudios de posgrado, especialización en Ciencia Política, haciendo una maestría de gestión pública en la Universidad del Pacífico, ¿no? Ellos sí son politólogos de pura sangre. Alumnos egresados en nuestras aulas, bueno, en realidad no eran todavía estas aulas, eran cuando estudiaban en el pabellón del costado, cuando nos arrinconaban ahí desde la Universidad Política, en la pecera, ahí en las aulitas, en la parte administrativa, tenían que rogar para tener aulas, ¿no? Ellos han padecido esas limitaciones que tenía todavía la infraestructura. Ustedes tienen la suerte ya de estar estudiando en el nuevo pabellón. Quizás en algún momento, como conversábamos con Francisco Milo Quesada, quizá se independice en algún momento también la Escuela de Ciencia Política y sea una facultad, ¿no? Porque en puridad, como ustedes ya deben saber, el método de estudio de la ciencia política es una ciencia social, que está en realidad más cercana a la sociología, a la economía, que al derecho, ¿no? Que tiene otro paradigma científico, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, sus ex compañeros, ahora sus profesores, Rubí, Eloy, María y Anthony, les van a comentar sobre este conversatorio, ¿no? Entonces, estábamos conversando cómo hacer para agarrar una dinámica, y creo que lo mejor era plantearles preguntas desde la moderación que me corresponde, para que cada uno de ellos pueda responderlo por unos minutos, entre 7, ¿no? 5 a 7 minutos, ¿no? Una primera pregunta que les podríamos hacer a ustedes que han vivido toda la experiencia de la ciencia política como estudiantes y ahora que profesionalmente se dedican a labores vinculadas a su formación. La primera pregunta sería: ¿qué le recomendarían a los alumnos, ¿no? a quienes actualmente están transitando por lo que ya pasaron ustedes hace algunos pocos años? El orden de la presentación es Rubí Rivas, sigue Eloy, sigue María y Anthony, en el orden en que están sentados, ¿no? De izquierda a derecha. Muchas gracias por su asistencia, espero que no haya sido obligada. ¿No? Igual, se les agradece. Creo que son 24 años del aniversario de la escuela, que creo que es importante tener esos espacios de compartir, ¿no? El conversatorio lo más informal posible, ya que estamos entre amigos de segunda generación, tercera y cuarta generación de la promoción, las promociones que hemos tenido. Y como bien ha dicho el profesor Romano, somos sus alumnos, pareciera que fuera un homenaje a él, pero la intención, pero en el fondo la idea es poder comentarles a ustedes desde la más natural, de la manera más natural, cuáles han sido, digamos, algunos elementos que nosotros hemos tenido que sobrevivir, la resiliencia, que es una característica sanmarquina, para poder, digamos, retribuir en algo lo que la universidad pública nos dio, formación profesional, y luego ahora dedicarnos a la docencia. Yo estoy segura que ninguno de acá pensó ser docente del inicio, simplemente pensaba cómo sobrevivir y trabajar, ¿no?
Entonces, una de las recomendaciones que yo creo que podría ser, y siempre digo en clase a la gran mayoría, indistintamente que uno pueda tener o no pasajes o dinero para ir, pero creo que tiene más oportunidades de becas o de estadías o de poder salir fuera de Lima por lo menos, ¿no? Para poder conocer la realidad. Yo me sorprendo mucho que cuando digo, por ejemplo, conocen la laguna allá en Andahuaylas, ¿no? Y algunos todavía confunden algunos elementos. Y creo que es importante conocer para poder tener esa comprensión de la realidad, que es una formación más crítica de los que nos dedicamos a la ciencia política. Una cosa es la perspectiva de lo que creemos, de la teoría, del debe ser, y otra cosa es lo que palpamos. No podemos hablar de una política de violencia contra la mujer y decir que los CEM no funciona bien si no sabemos en qué condiciones funcionan los centros de emergencia mujer, por ejemplo, en Huancayo, ¿no? Entonces, todos esos elementos de poder conocer, salir fuera de esos espacios de la academia, es un complemento a la formación que podemos tener y también a su propio enriquecimiento crítico del conocimiento en general. O sea, eso es lo primero que yo recomendaría. Viajen, disfruten, mochileen, no se necesita tanta plata cuando uno es joven, pueden vivir del atún, así que no hay problema. Y bueno, lo segundo la segunda recomendación, y con eso quedo para ya compartir bien el tiempo, la segunda recomendación es que aprovechen a sus profesores, ¿no? Yo me acuerdo que yo tuve una profesora, todos tuvimos una profesora que ahora es la jefa institucional de una entidad, en la cual le pedimos todos los libros, que nos compartan toda la información, porque venía, tenía mucho conocimiento, mucha experiencia, y eso genera, digamos, relaciones. Entonces, también aprovechen a los profesores en todos los espacios que estén, así no tengan tiempo, 5 minutos, 10 minutos de conversación, o dónde podría venir, o qué elementos, no simplemente les pidan para hacer su tesis, ¿no? su asesor como tal. Conversen, porque creo que de ese intercambio pueden aprovechar muchos elementos y también, de una u otra manera, son tutores a veces de la vida, ¿no? Algunos de los profesores han sido tutores en encaminarnos hacia dónde podemos dirigir. Yo siempre pensé dedicarme al sector privado, pero desde que tuve esta experiencia con algunos profesores que estaban en el sector público, el profesor Rojas, el profesor Andrade, dije, mi camino es el sector público. Entonces, sí es importante esa conversación genuina que pueden tener con alguno de sus profesores, ¿no? Gracias. Gracias, Rubí. Bueno, muy buenas tardes con todas y todos. Soy profesor también aquí en el pueblo, ya tengo 12 años enseñando. Y una cosa interesante es ver a los alumnos que uno tal vez contribuye en su formación y ubicarlos pues, en entidades públicas, desarrollando precisamente la ciencia política. Y en efecto, una recomendación que me parece clave para todo politólogo es saber situarnos, ¿no? ¿Cuál es el lugar que le corresponde a un politólogo? ¿Cuál es la labor que debemos realizar como politólogos en los diferentes espacios que existen? Porque no solamente hay que ver la administración pública como un lugar a donde llegar, único, ¿no? Hay otros ámbitos, ¿no? Tenemos la academia, tenemos organizaciones de la sociedad civil, tenemos el sector empresarial, tenemos el ámbito internacional, tenemos múltiples espacios, ¿no? Entonces, uno de los retos, me parece que todos hemos atravesado al menos las primeras promociones, era distinguirnos frente a la gran cantidad de carreras que cohabitan pues, en diferentes espacios, ¿no? Solo para mencionar uno de ellos, ¿no? En la administración pública era muy frecuente la pregunta, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre derecho y ciencia política? O sea, ¿qué hace un politólogo que no puede hacer un abogado? ¿No? Y claro, para las primeras promociones seguramente era una tarea complicada, era ir un poco contracorriente. Pero hoy por hoy esa pregunta pues, es muy fácil de responder, ¿no? Sobre todo teniendo ya tantas promociones que anteceden al caso de ustedes y teniendo tantas experiencias bastante interesantes en el desarrollo de la profesión. Entonces es muy fundamental situarnos, ¿no? Oye, somos politólogos, tenemos estos dos caminos, el lado del politólogo como científico, el lado del politólogo como profesional o técnico. Me ubico en el nivel de las dimensiones de la política donde me interesa especializarme y ahí viene la ciudad de la cooperación. Hay que especializarnos. No se trata simplemente de quedarnos
con los conocimientos generales que recibimos en el pregrado. En el pregrado nos enseñan todo lo que representa la ciencia política, más no significa que esa sea el desarrollo de nuestra profesión únicamente. Tenemos que especializarnos, ¿no? Yo creo que están presentes, todos están especializados en diferentes campos, ¿no? Yo, por ejemplo, elegí la especialización de políticas públicas, inclusive tengo una subespecialidad en lo que es lucha contra la corrupción, o sea, políticas de lucha contra la corrupción. Y me he desempeñado en ese ámbito la mayor cantidad de tiempo que he dedicado a la carrera, a la profesión, en diferentes espacios públicos, privados, internacionales y demás. Entonces, cuando uno egresa de las aulas a máquinas, no sale de la universidad y ya no vuelve nunca más, al contrario, ¿no? Tiene que asumir nuevos retos académicos, tiene que seguir especializándose, estudiando, interactuando con otros actores, otros especialistas. Recurran a sus egresados, ¿no? Tienen ustedes muchos egresados que han desarrollado una carrera bastante interesante y van a encontrar ahí, me imagino, muchas experiencias importantes que pueden desarrollar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias a todos y todas, a mis colegas, amigos, al profesor Mónica Romano, que fue mi alumna en ese momento. Y bueno, yo estoy súper feliz porque son 24 años, ustedes realmente, chicos, nosotros como las primeras promociones, yo soy la cuarta promoción de la base de 2005, y ciertamente ver el crecimiento que ha tenido la escuela pues es algo abrumador, pero también es algo que nos llena de felicidad, ¿no? Y ciertamente siguiendo esa línea que hemos estado, bueno, acá mis colegas también han desarrollado, colegas y amigos también, ¿no? Hay algunos aspectos que sí yo he venido comentándoles también en las sesiones que hemos tenido, ¿no? Durante todos esos 5 años ya que he venido desarrollándome como docente en esta escuela, básicamente también dentro de la trayectoria como de docencia que he tenido más o menos desde hace unos 13 años, ¿no? Entonces, algo muy importante que yo creo, ¿no? Que es sobre todo ahora preponderante, y lo digo porque también he venido trabajando con estudiantes de otras disciplinas, pero sobre todo en la ciencia política creo yo que algo que debe primar en ustedes es de que antes de egresar por lo menos tengan algún tipo de nivel de prácticas en ese caso por lo menos un par de ciclos, ¿no? ¿Por qué? Porque el campo laboral también, no nos olvidemos que nosotros estamos en una competencia no solamente a nivel nuestro, ¿no? Dentro de nuestra propia universidad, sino también hay otros egresados en ciencia política que también están dentro, ¿no? Y que también quieren y van a desarrollar esas oportunidades, ¿no? Nosotros también, en este caso, me parece importante que desarrollemos también algunas competencias básicas, ¿no? Nosotros, creo yo, y acá de repente podemos tener toda una discusión, debate, pero creo que nosotros como sanmarquinos siempre hemos tenido como que ese perfil bastante académico, ¿no? Y también pues, ¿no? Nos hemos desarrollado así, ¿no? Creo que es parte de nuestra vena en este caso, ¿no? En el sentido de que somos chicos que hemos pasado por un examen de admisión, desarrollamos competencias bastante fuertes en el campo del conocimiento, creo que por ahí no va la cosa, ¿no? Yo creo que también hay que tener bastante conocimiento netamente del trabajo de equipo y también desarrollar algunas habilidades blandas, señores, porque el campo laboral hoy en día exige eso. Nosotros, y acá quienes hemos estado también trabajando, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, por ejemplo, en mi caso, a diferencia de repente de Rubí, de repente también de Eloy, también aquí de Anthony, yo casi toda mi actividad la desarrollo en el sector privado, ¿no? Y eso es interesante, porque me dicen, usted es politólogo y ¿qué hace? ¿No? He estado básicamente en los temas de gestión educativa, no solamente a nivel de universidades nacionales, sino también en universidades privadas. Y me he complementado con ver el tema de políticas educativas a nivel superior, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Y también gestión pública, ¿no? Netamente ligado a él. Pero aparte de eso, también, ¿no? He tenido en alguna oportunidad, y que es algo que también hay que desarrollar, ¿no? Es el emprendimiento, ¿no? Nosotros ya, o sea, creo que la visión que teníamos antes de solamente ser formados para trabajar para un sector o para alguien, creo que eso está cambiando.
Yo tengo a muchos estudiantes hoy, ¿no?, dentro de nuestras aulas que son emprendedores. Entonces, que esta vena emprendedora también alcance el campo de la ciencia política. Chicos, hay que desarrollar esas habilidades, el liderazgo, ¿no?, para que en este caso nosotros también podamos tener una oportunidad. Y por qué no brindarle una oportunidad también a las, ¿no?, generaciones que vienen, ¿no? Yo creo que esos aspectos, las prácticas, el desarrollo de competencias, de habilidades blandas es súper importante. Y luego de ello también ver un poco más esa perspectiva de emprendimiento, ¿no?, ya sea consultorías, ¿no?, dependiendo de lo que ustedes básicamente se vayan a especializar. En mi caso, yo soy básicamente especialista en todo lo que es marketing, consultoría, comunicación, opinión pública y comportamiento. Entonces, esa es una rama de la ciencia política que es súper aplicada y que tiene una mirada más que analítica, también estratégica, ¿no?, porque nosotros estamos en ese punto. Y creo que para este caso, sobre todo para quienes estamos en este campo y deseamos desarrollarnos en eso, creo que las competencias y habilidades blandas son como que un punto y aparte de lo que nosotros tenemos que desarrollar. Por ese lado, eso es lo que yo les aconsejaría. Gracias. Bueno, muchas gracias a mis colegas, al profesor Carlos también por permitirme hablar con ustedes. Yo también pertenezco a la promoción a la base de 2004, ¿no?, que si no me equivoco era la tercera que se creó en la Escuela de Ciencia Política, efectivamente cuando estábamos en el otro pabellón. Y efectivamente muchas cosas han cambiado, ¿no?, algunas para bien y otras también para mal, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ser durante 5 años director de la Escuela de Ciencia Política en otra universidad, en mi tierra, en Arequipa. Y obviamente pues yo vi también cómo fue el crecimiento de esta escuela porque, digamos, yo entré como director cuando la escuela empezaba y solamente teníamos 2 salones de 20 personas. Hoy día es una escuela consolidada, ya es otra cosa, ¿no? Pero la primera preocupación que nosotros teníamos era cómo colocar a la gente en puestos de trabajo. Digamos, había una pelea hacia afuera y hacia adentro. La pelea hacia adentro era, primero que sepan que existía la carrera de ciencia política, porque incluso dentro de la universidad mucha gente no estaba enterada de que existía ciencia política. Y afuera, por supuesto, también era complicado, porque siempre decían, nos confundían obviamente pues, con los abogados, ¿no? Entonces, lo primero que tocaba era marcar la distancia de qué cosa puede hacer exclusivamente un politólogo a diferencia del abogado. Y ahí viene pues toda esa discusión que a veces suena un poco burocrática, sobre competencias, sobre, digamos, perfiles profesionales, ¿no? Digamos, de un lado, las áreas académicas, las áreas de investigación y las áreas laborales, ¿no? Es decir, qué cosa estudias, sobre qué cosa produces conocimiento y por último, ese conocimiento, ¿para qué lo aplicas y a dónde vas a entrar con ese conocimiento que tú tienes, ¿no? Y digamos, para no ser muy largo, porque imagino que son varias preguntas para responder particularmente a la pregunta del profesor Carlos Magno. Yo creo que la pandemia ha generado un cambio para mal, ¿no? Y el cambio que ha generado para mal es que quizás estamos viviendo la mayor crisis de atención de toda la historia de la humanidad, ¿no? La gente no se concentra. Y la gente no se concentra porque nuestro cerebro está acostumbrado a los algoritmos. Vean la serie, vean la película de Social Network, es una película que trata sobre los algoritmos de Google y cómo funcionan, uno, para volvernos adictos a ellos y segundo, para eliminar nuestra atención. Somos la generación con mayor déficit de atención en toda la historia. Hoy día la gente no puede completar un libro de 100 páginas leyéndolo de corrido, porque simplemente están atentos a las notificaciones, que Instagram, que WhatsApp, que esto, que lo otro, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos un desafío empezando por ahí, que es algo tan básico, pero tenemos que empezar por ahí. Lo primero, tener hábitos de estudio adecuados que impliquen apagar nuestro celular y que impliquen tener espacio para desconectarnos. La excesiva conectividad yo creo que nos está llevando a una sociedad donde el pensamiento crítico es cada vez más limitado y más reducido. Lo segundo, que esto ya es también una consecuencia de la pandemia, es que yo creo que las ciencias sociales tradicionales han muerto, ¿no? Es decir, las discusiones tradicionales sobre teoría política, sobre relaciones internacionales, sobre asuntos públicos, han perdido su valor, digamos, tanto por la salida política que genera la gente que cultiva estas disciplinas, pero también por las demandas del mercado. Es decir, hoy día la gente no pide un experto en teoría política, salvo si es, por ejemplo, para una cuestión muy particular de asesoría en algún
ministerio, ¿no? O para la cátedra o para la investigación, pero para digamos, para el común de los politólogos insertarse en espacios del Estado o en centros de investigación más especializados es poco útil, ¿no? Entonces, y eso también, digamos, no solamente ocurre acá, sino ¿no? Es decir, lamentablemente tengo que decir que el intelectual ha sido reemplazado por el influencer, ¿no? Los libros de calidad han sido reemplazados por cuántos seguidores tienen en Instagram y cuántos seguidores tienes en TikTok y quién te sigue, quién te da like, etcétera, etcétera, ¿no? Eso nos ha vuelto una sociedad más ignorante y más crítica, es la verdad. Y creo que, claro, o sea, evidentemente para ustedes esto es algo que les puede sonar un poco a chino, pero creo que nosotros somos la última generación que recuerda cómo era la vida antes de Internet. Y les puedo decir una cosa, que muchas cosas eran mejor. O sea, en verdad yo a veces pienso que necesitaríamos una desconexión hace unos 5 años para resetear nuestros cerebros y aprender a pensar. Pero bueno, es la situación que nos ha tocado, por desgracia, nosotros lo recordamos, ustedes evidentemente no lo recuerdan, ustedes no se pueden imaginar su vida, por ejemplo, sin Google Maps para llegar a algún sitio, ¿no? Nosotros tenemos que preguntar por direcciones para poder llegar a algo tan básico, ¿no? Es decir, cosas básicas que son actividades que se pierden, ¿no? Yo creo que también dentro de unos años algo tan simple como escribir a mano va a ser pues como saber caligrafía china, ¿no? Es decir, vamos a estar tan conectados a los algoritmos y a los sistemas informáticos que vamos incluso a perder la costumbre de escribir a mano, ¿no? No me queda ninguna duda. Para el año 2100 nadie va a saber escribir a mano. Entonces, eso se lo puedo hacer. Entonces, dos cosas que son obligatorias para los politólogos. Uno, aprender idiomas. Yo creo que el manejo de idiomas es urgente, es necesario, precisamente también porque muchas de las discusiones en ciencia política están hechas en otros idiomas que no son el español. Entonces, muchos debates que llegan a nosotros llegan tarde. Es decir, muchas cosas que han sido publicadas, que han sido escritas, no les prestamos de repente tanta atención, o estamos discutiendo en términos que ya fueron resueltos hace 10 años, ¿no? Yo recuerdo mucho en el año 2016, hace casi 10 años, un profesor mío en Holanda me decía, ¿por qué la gente de tu país está tan desactualizada? ¿Por qué la gente sigue pensando en el liberalismo en función a lo que fue el consenso de Washington de los 80? Privatizaciones, regulaciones, tipo de cambio flotante, la independencia del Banco Central, todas esas cosas fueron superadas a mitad de los 90. Está Stiglitz, está Friedman, está un montón de autores que han discutido de esto, post-consenso de Washington, post-neoliberalismo. Acá no se habla de eso. Acá no se habla de eso, porque simplemente no se ha generado bibliografía con respecto a ese tema, ¿no? Entonces, son debates que llegan tarde, y eso también genera también un profundo, digamos, profundo problema incluso para las salidas políticas que toman los sectores políticos en el país. Hablaré de eso quizás más adelante. Y lo segundo, aprendan métodos cognitivos. Como consecuencia del fin del pensamiento crítico y del fin de los intelectuales, si ustedes revisan las convocatorias para plazas de doctorado en el extranjero, prácticamente lo que piden es un analista de data science. O sea, te piden Big Data, te piden manejar más datos cuantitativos, tienes que saber programar, ¿no? Si no sabes programar, aprendes CSS al menos. Pero ahora el que menos te pide está Python, R. Yo no sé cuántos de ustedes lo sabrán, pero les digo una cosa, si no saben eso, están listos. Entonces, a ver, no es mi función decirles cosas bonitas. Creo que mi función acá es decirles las cosas más complicadas que tenemos en nuestra carrera. O sea, para empezar esto les diría dos cosas: aprender idiomas y aprender métodos cuanti y aprender a programar. Porque en este momento estamos disfrutando el espacio no solamente a los economistas, a los sociólogos o a los abogados, pero si pueden ver, digamos, la situación política de nuestro país, la mayor competencia de los politólogos hoy día son los abogados penalistas, ¿no? Muchas gracias. Voy a salir un poquito del libreto a partir de la intervención de Anthony. Y hay un nuevo fenómeno que ha llegado para quedarse, que es la famosa inteligencia artificial, que ciertamente ya, por lo menos a los profesores, nos está dando tremendos dolores de cabeza. Porque básicamente la generación de ustedes y las generaciones más jóvenes todavía están sustituyendo su razonamiento propio, su creación propia
por la inteligencia artificial. Entonces ahora el reto que tienen muchos estudiantes no es no utilizar la inteligencia artificial, sino cómo hacer para que el profesor no se dé cuenta, ¿no? Hay aplicaciones que te dicen vamos a humanizar tu texto que se generó por inteligencia artificial. Algunos sí estamos pensando volver a lo tradicional y ya olvidarnos de las actividades que se desarrollan en casa y volver pues al viejo método de control de lectura que se adopta en clase. Pero ese es un fenómeno que ustedes están enfrentando. Ojo, no soy enemigo de la inteligencia artificial. Creo que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. El asunto es cómo conviertes tú a la inteligencia artificial en un asistente y no en algo que te sustituya. Porque si permites que la inteligencia artificial te sustituya, en realidad no eres útil. Para tal caso, de frente recurrimos a la inteligencia artificial. Ese es un reto que tiene particularmente vuestra generación. Creo que me parece que ya desde el año pasado, quizás antes, pero el año pasado ha sido ese punto de quiebre que yo por lo menos he notado en las aulas, que esto ha llegado y se convierte en una cuestión que todavía no sabemos cómo enfrentar, ¿no? Quizás aprovechan la respuesta a la pregunta que voy a hacer también para aludir algo a esto que he comentado, queridos ahora colegas y exalumnos. La siguiente pregunta que tenía es ¿qué dificultades se encontraron al salir de las aulas? Y a ver si combinamos un poquito la respuesta a esta pregunta y también podrían hacer algún comentario sobre este monstruo llamado inteligencia artificial. Muchas gracias, colega y ex profesor. A ver, yo no le puedo tener miedo a la inteligencia artificial porque trabajo en una entidad que estamos entrando a la era digital. Pero sí es un desafío en el tema de enseñanza, tanto en pre como en posgrado. Y además porque, como bien lo dijo Carlos y también lo dijo Anthony, el tema es bien difícil desconectarse. Sobre todo si eres una persona que está prácticamente toda tu función o tu trabajo tiene que ser coordinado. Es difícil desconectarte, ¿no? Entonces vive solamente, es más, hasta hay un sinceramiento de funciones donde coordinación, tu medio de prueba sea los WhatsApp. Entonces, qué complicado realmente nos toca. Nosotros estamos en esta generación ahora que tenemos que convivir entre la generación que solamente vive de inteligencia artificial o de la tecnología y otros de los 50 para arriba, sin ofender, que todavía son, y yo me sumo a ese tema, que somos los que todavía compramos libros porque nos gusta leer las páginas del libro, ¿no? Entonces, pero creo que la inteligencia artificial es más, tiene que ser usado como un soporte a las actividades que pueden ser rutinarias, pero no para el pensamiento crítico, ni para el resumen que incluye algún análisis, ni para que termine haciendo la tarea. O sea, las herramientas, el ChatGPT, el Perplexity, todos los demás apps que pueden tener el tema de inteligencia artificial, son herramientas que reducen el tiempo de búsqueda para algunos de nosotros. Por el poco tiempo, y bueno, Anthony dirá, pues, por una sociedad consumista, etc., pero por el poco tiempo que uno tiene que dedicarse, porque no tienes tiempo. Prácticamente estás todas 12 horas, 16 horas trabajando y el resto con la justa duermes, ¿no? Tienes que estar estudiando, etc. Entonces, debe ser una herramienta, pero también con respeto a la ética de cada uno, ¿no? Porque si no, ustedes van a decir, yo simplemente, como vi en un video en YouTube, ¿no? O en TikTok, de un estudiante que dijo, debo mi carrera al ChatGPT. Entonces, sinceramente yo lo tacho, lo ficho y si tuviera la oportunidad de contratarlo, nunca lo contrataría. Entonces, esa es un poco la lógica, también ser éticos y transparentes con el uso, para qué lo usamos, para qué lo necesitamos y de qué manera nos va a servir. Pero no está mal usarlo, porque acorta los tiempos para la operatividad o utilidad de uno de nuestros beneficios. Ahora, respecto ya a la pregunta que nos hace Carlomagno, era ¿cuáles son las dificultades que tuviste al salir, no? Va a ser una novela de
era de puro drama, y así como ahora las coreanas, así igualito era en ese tiempo. Turcas. No, que es su generación coreana. Turcos somos nosotros. Entonces, el gran problema que nosotros teníamos, más allá de que era un politólogo y que podía ser un abogado, porque esa era la diferencia, nadie conocía cuál era nuestra carrera o cuál podíamos desarrollar, es que a la comparación de ustedes, que hay convocatorias explícitamente que dicen ciencia política, en nosotros no había nada de eso. O sea, teníamos que sumarnos a si había una convocatoria de sociólogo o afines. Y ahí entramos, ¿no? Y la mayoría, ¿cómo entramos? Haciendo encuestas, ¿no? Trabajando lo típico del presupuesto participativo, ¿no? Volanteando como si fuera afiche de pizza a todas las municipalidades. Y bueno, en mi caso fue complejo porque yo simplemente tuve la práctica que era locación de servicio en ese tiempo, o terceros en ese tiempo, ¿no? Claro, servicio no personal. Que bueno, 150 soles es lo que me pagan y eso era plata en ese tiempo, pero lo duraba. Ese era el tiempo pero eso era complicado, ¿no? O sea, ahora por lo menos la práctica mínima no baja de 1000 soles, ¿no? Entonces, bueno, entre otras entidades, o sea, no bajan. Hasta ahora veo varios estudiantes que están ganando 4.000, 5.000, ya terminando el primer año. Han tenido mucha suerte, creo que eso se debe también a las generaciones de todas las universidades de politólogos que han abierto camino. Yo creo que ahí es importante reconocer eso. Y el otro aspecto es que al menos en nuestra generación vivíamos los concursos públicos. Ahora, con todo este tema de que los casos son indeterminados, etc., ya no hay muchos concursos públicos para entrar, digamos, a un tema de sector público. Entonces yo sí puedo decir que mis primeros ingresos al Estado fue por concurso público. Entre 300 personas para el Ministerio Público, y de ahí entramos 5 y quedamos 2 de toda una serie de pruebas que nos hicieron. Y de ahí simplemente me aplica a mí. Pero yo sí voy a recordar, siempre lo digo a mis alumnos cuando me hacen esta pregunta. Yo tuve que trabajar yéndome 3 meses a vivir en Cajamarca, en un pueblo donde estaban los famosos Ramírez, la Universidad de las Peruanas, en una revocatoria, y tenía que dormir con las ratitas. No había ni luz ni nada, y solamente para poder pagar mi bachillerato. Entonces, por eso es que creo que la resiliencia nos hace ahora mucho más receptivos a todos los cambios que vengan, haber resistido 5 presidentes en tantos años, tantos ministros, ya nos hace, digamos, más poderosos en ese tema. Ya lo que venga, estamos preparados. Somos la generación que ha sobrevivido al COVID, y ustedes también han sido la generación que ha sobrevivido a eso. Eso. Bueno, nos dejan una pregunta complicada, ¿no? ¿Qué hacemos con la inteligencia artificial? ¿Qué podríamos hacer? ¿No? Es algo que no se puede eludir, o sea, ya existe, ya se está implementando, la gente lo usa hasta para preguntarle, ¿qué te pregunto? ChatGPT, ¿no? Ya ni siquiera la pregunta que uno le quiere, no, y dime, ¿cómo te tengo que preguntar? ¿No? Hacen eso inclusive. Yo creo que lo que nos va a distinguir en esta realidad en la que todos abusan de la tecnología es precisamente lo que comentaba Antonio, ¿no? El pensamiento crítico. Eso es lo que nos va a hacer diferenciarnos del la persona común de a pie que transita por las calles en el mundo virtual, más en el mundo virtual que en el mundo real, ¿no? Y ya bueno, varios expertos en el mundo lo están advirtiendo, ¿no? Yuval Harari, por ejemplo, ¿no? Dice en sus 21 lecciones, hay que tener cuidado con la tecnología, ¿no? En el sentido de que no podemos tener como gurús pues a los líderes tecnológicos que solamente nos dicen lo favorable de la tecnología, ¿no? También deberíamos escuchar a quienes, a los investigadores, a los filósofos, a los expertos, ¿no? Porque ellos nos van a decir las cosas como son.
el líder tecnológico te va a vender un producto. Para vender un producto no te van a dar lo malo. Y detrás de ello, ¿qué cosa hay? Hay un sesgo algorítmico tremendo. O sea, los algoritmos también son diseñados por corporaciones, por empresas, y te pueden dirigir a hacer ciertas cosas que uno pasa por alto, ¿no? Ya se ha hablado aquí en el entorno nacional, por ejemplo, sobre el sesgo también contra el género que hay. ¿No? He habido conferencias, he estado en algunas asistido, que se está hablando del tema. Y ustedes también lo han presenciado, ¿no? En los diferentes episodios de maduración de la inteligencia artificial con tremendos escándalos, ¿no? Donde justamente ha habido los tropiezos de ChatGPT, de Google Gemini y demás, ¿verdad? Entonces es algo que va a continuar. Y la distinción está en eso. ¿Qué tenemos para ofrecer a diferencia de lo que te puede ofrecer cualquier persona como ChatGPT cuenta premium? Ese adicional está en tu formación, está en tu aprendizaje, está en las lecturas que haces, está en los espacios en donde debates con otras personas. No nos olvidemos que vivimos en la realidad, estamos en el mundo virtual. El desconocimiento de la realidad es lo que nos va precisamente a conducir a peores situaciones. El politólogo San Marquino tiene que vivir la realidad, tiene que salir del entorno virtual, tiene que volver a transitar las calles y analizar los problemas. Yo le digo a mis alumnos que salen pues, de sus casas todos los días, 3 horas de San Marcos, en la ida, 3 horas de regreso a sus casas, ¿cuántos problemas ven? ¿No? Si ustedes hacen el ejercicio de apuntar en un cuadernito cuántos problemas registran, se van a analizar, me va a doler la mano. Pero la mirada que nosotros debemos tener pues, una mirada como cualquier persona, es una mirada en donde reflexionamos acerca de esos problemas y empezamos a analizar de qué forma podemos afrontarlos, de qué forma podemos gestionarlos. Entonces eso yo creo que es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Es bien difícil luchar contra este monstruo gigantesco de corporaciones multinacionales que tienen más poder que muchos países. El truco está en saber cómo usarlas y usarlas éticamente. Ya en Europa, por ejemplo, se está haciendo un análisis sobre los alcances del uso de la IA para evitar, por ejemplo, cometer errores que podrían ser, por ejemplo, resolver problemas éticos con la inteligencia artificial. Eso sería pues, algo totalmente riesgoso, ¿no? O sea, hace 3 años hubo un debate entre, no sé si es y Manuel Alcántara, dos politólogos internacionales, hablaban, ¿no? de los problemas de la política contemporánea, ¿no? Y yo decía, oye, en la actualidad tenemos algoritmos que nos pueden dar el sustento para cualquier decisión, decía Subirats, ¿no? O sea, no importa, si necesitas fundamentos, necesitas evidencias, aplicando ciertos algoritmos los puedes obtener, ¿no? Y ese es uno de los principales desafíos que vamos a tener que afrontar, porque la inteligencia artificial no es capaz de hacer juicios valorativos que sí hacemos los seres humanos, ¿no? Los valores que están detrás de las cosas, ¿no? Los derechos que tenemos que proteger. La democracia no es la mayoría, ¿no? No solamente es la mayoría, no es la mayoría, sino sobre todo el reconocimiento y la extensión de los derechos a la mayor cantidad de población, es lo que significa bienestar social. Es a donde aportamos como parte también de nuestra contribución en nuestra carrera. Y bueno, entre las dificultades ya hemos advertido varias. Quizás nosotros estamos en otro momento, pues, ¿no? Nosotros nos tocó pasar otras cosas, ¿no? Como comentaba Rubí, prácticamente pues abrir espacios, entrar por las ventanas. Yo también entraba a la administración pública a través pues, de la opción de otras carreras afines, porque no había ciencia política. Pero la recomendación que yo tengo ahí es especializarse, ¿no? Seguir estudiando, seguir profundizando, investigar, producir. ¿Qué te posiciona frente a la gran cantidad de profesionales que pueden estar en el mercado? La primera definición va a ser, oye, ¿has hecho algo? ¿Has generado algún producto? ¿Has hecho alguna investigación? ¿Has disertado en algún congreso? O sea, eso es lo que finalmente te distingue, ¿no? Y no se olviden también de las redes profesionales, ¿no? O sea, es importante construir redes profesionales. La academia no es un lugar donde llegan personas individuales y se encuentran en algún momento. No, la academia es un espacio comunitario, ¿no? Y eso es lo que nos falta tal vez en San Marcos. A mí me sorprende mucho, acá en Perú, las comunidades se reducen a las universidades, ¿no? Están
bien separada. Tenemos una universidad que cercana a la católica, que estamos a unas cuantas cuadras, pero la distancia es enorme. O sea, prácticamente yo soy católica, somos San Marcos, somos de Real. No hay comunidad de ciencia política peruana, no existe. El colegio de politólogos va a tener que enfrentar eso ahora, ¿no? Con la formación que está haciendo. Y eso hace que también nuestra carrera esté débil, pues, porque si no hay unidad entre nosotros, por ejemplo, acá en San Marcos no tenemos líneas de investigación claras, es una cosa que también sorprende, ¿no? Los países avanzados que tienen sus universidades plantean líneas de investigación a sus alumnos para generar agregación de conocimiento, porque si no, lo contrario, el conocimiento no se genera por investigación, el conocimiento se genera por múltiples investigaciones, ¿no? Por avances conjuntos, articulados. De hecho, cuando uno plantea una tesis en maestría y después en doctorado, prácticamente se sube bajo los hombros pues, de los gigantes, ¿no? Se sube al debate internacional, ¿no? Acá pasamos por alto eso, tenemos alguna relación a alguien que queremos investigar, pero claro, eso no va a encontrar de alguna forma una caja de resonancia porque no hay una investigación que alinee, ¿no? Ese desarrollo hacia algo que pueda producir. O sea, San Marcos debería distinguirse, por ejemplo, por algún centro de investigación que se pueda generar, por ejemplo, en un área concreta, ¿no? En fin, con lo que hemos avanzado hasta el momento lo podríamos hacer. De hecho, hay egresados que están trabajando en los temas. Yo me he encontrado con muchos egresados en cooperación internacional, en universidades fuera, o sea, sí hay oportunidades, pero ustedes no los conocen. ¿Por qué no los conocen? Porque no generamos ese espacio de comunidad de politólogos. Es una cosa que tenemos que apostar. Eso va fuera de la escuela de ciencia política, fuera de la facultad. Es más que nada un trabajo entre los estudiantes y los egresados. Bueno, muchas gracias. Para ver, el tema respecto a la inteligencia artificial, yo quisiera tener de repente una mirada en el sentido de dos cuestiones, ¿no? Yo creo que tiene aspectos positivos, pero también van a haber cosas negativas. Quisiera más que todo iniciar por lo negativo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algo que yo he visto como profesor de investigación es que ustedes usan mucha inteligencia artificial para hacer sus trabajos. Yo particularmente, ¿no? Y justamente un debate que hemos tenido previo a esta disertación con mis colegas, yo creo que el uso de la inteligencia artificial no debería ser un problema, siempre y cuando, como bien hemos comentado, tengamos esa capacidad ética de determinar, oye, en esta parte de la investigación hemos tenido ello, ¿no? O sea, se ha utilizado. Lo humanizan más, pero igual los programas así como existen, también los programas antiplagio comienzan a tener estas tendencias y van siendo más sofisticados incluso en su detección, ¿no? Entonces eso también es un tema, ¿no? En este caso, que eventualmente se va a dar, se va a librar. Yo creo que una cuestión importante es que si tú generas algo con inteligencia artificial, lo cites, porque se puede citar, ¿no? Y, o sea, nadie te dice que no lo hagas, porque el propio programa muchas veces lo detecta y te dice, esta parte, estas hojas, ¿no? Se han sido creadas con inteligencia artificial y no citamos, ¿no? Es una cosa así. Entonces, esto definitivamente, como ya lo hemos visto, ha venido para quedarse, ¿no? Particularmente la investigación yo creo que es muy útil, sobre todo para brindarnos esquemas o estructuras, ¿no? Que es justamente lo que a veces a nosotros un poco nos dificulta en el trabajo, ¿no? Del desarrollo del conocimiento. Pero yo creo que en este caso deberíamos tener una mirada más instrumental de la inteligencia artificial en este caso, ¿no? Un aspecto también importante y que también me parecería muy necesario de debate es cómo la inteligencia artificial y su uso de manera indiscriminada podría eclipsar el real trabajo intelectual de los estudiantes. O sea, a veces, en el sentido de que ustedes pueden hacer muy bien sus trabajos, escribir, argumentar, pero hasta qué punto realmente eso, ¿no? Podría ser considerado, ¿no? Realmente tu producto, o sea, un resultado de tu intelectualidad, de tu argumentación, ¿no? Se supone que con la inteligencia artificial ahora que se puede humanizar, eso va a ser un poco más difícil, ¿no? No, pero eso así lo hice yo. Está sospechoso, demasiado bueno para que sea verdad, ¿no? Y eso es un tema, ciertamente, miren, y tanto es un tema hoy en día esto, que yo les voy a comentar un poco, y justamente creo que en alguna clase lo comenté.
Ya, por ejemplo, en algunas áreas del conocimiento, no en ciencia política obviamente, pero en otras circunstancias, ahora los practicantes de la inteligencia artificial están quitando las posibilidades justamente de insertarse a la parte laboral. ¿Por qué? Porque antes, de lo que de repente necesitábamos 5 practicantes, con los trabajos que son más simples, ¿no? Porque como bien sabemos, los practicantes siempre hacen lo que nadie quiere hacer, ¿no? El trabajo más rutinario, ya, para ese trabajo rutinario, ahora utilizan más la inteligencia artificial y contratan a menos practicantes. Y no lo digo, miren, y eso es un tema muy importante, por eso la necesidad siempre, ¿no?, de el desarrollo de tus competencias, en este caso sobre todo, ¿no?, argumentativas, y tener potenciales diferenciadores dentro del campo laboral. Eso yo les digo con certeza, no me lo estoy inventando, literal, me lo han dicho colegas que hoy en día de 5 practicantes contratan a 2 porque lo otro que ellos hacen lo puede hacer la inteligencia artificial, incluso pagada, que ellos prefieren hacer eso para evitarse problemas, dramas y todo lo demás, ¿no? Entonces, esto, chicos, es una realidad. Así como también puede ser útil para ustedes, también podría ser una desventaja en ese sentido, ¿no? Algo también importante, y yo que creo que podría ser la parte positiva, ¿no?, de esta de la inclusión de la inteligencia artificial, es de que los estudios aplicados crecen a nivel geométrico, ¿no? La tecnología, ¿no?, en este caso crece ya a nivel exponencial, pero ¿qué pasa con esta sociedad que está completamente, ¿no?, en este caso impactada por esta inteligencia artificial? Yo creo que ahí nosotros como politólogos tenemos todo un campo de desarrollo del conocimiento, pero también profesional, porque hoy creo más que nunca que las ciencias sociales deben analizar esas sociedades, ¿no?, que eventualmente, ¿no?, van a tener, ¿no?, como punto de partida ahora también este fenómeno o esta red interviniente, ¿no?, dentro de lo social. Creo que eso me parece que es importante, necesario, y creo que nosotros como politólogos también tenemos, ¿no?, que comenzar a analizar ello, ¿no? Particularmente creo yo que la inteligencia artificial también, siguiendo la línea argumentativa de Loy, va a ofrecernos enormes desafíos. Oye, hoy en día, si la gente pregunta a otra persona por quién votar, ¿cuántas personas de a pie van a incluso decidir su voto preguntándole a la inteligencia artificial? Eso es un desafío enorme. Y miren, muchos han reído porque muchas veces ustedes también hacen, ¿no?, de repente algún tipo de cuestionamiento o pregunta a la inteligencia artificial con el fin de tomar las mejores decisiones, porque se supone que el algoritmo así lo dice, pero detrás de ese algoritmo hay alguien que lo programa, ¿no? Entonces hay todo un desafío, chicos, en este caso, ¿no? Yo les tema de investigación, ¿no?, que ustedes van a poder analizar en este caso. Bueno, y siguiendo también con esta línea respecto a los desafíos, yo les cuento un poco la experiencia rápidamente. Yo cuando comencé a estudiar esta política, lo hice en el turno noche siempre, porque creo que de repente, a diferencia de su generación, de nuestra generación, la mayoría de nosotros hemos estudiado en la noche porque teníamos que trabajar. Y de verdad que era necesario, señores. La noche aquí era una fiesta porque estaban todas las facultades, todas las escuelas, todos los estudiantes en su mayoría estudiaban en la noche. Entonces, yo creo que ciertamente, ¿no?, a diferencia de ustedes, que yo creo que también es algo positivo, ¿no?, muchos de ustedes se dedican exclusivamente a estudiar. Y creo que es algo bueno, ¿no?, porque con eso pueden desarrollar, ¿no?, sus competencias intelectuales muchísimo mejor, no teniendo tantos problemas en muchos casos. No quiero decir que esos sean todos, ¿no?, pero eso es algo importante, ¿no? Nosotros creo que el tema laboral en ese momento para todos fue un desafío, porque llevar a la universidad a la par de trabajar y aparte de ello, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, en el caso nuestro, al menos en mi caso, yo hice prácticas medio año y luego de eso comencé a trabajar, o sea, terminé la universidad trabajando, ¿ven? Entonces, y ya las competencias y las responsabilidades eran diferentes, ¿no? Entonces, eso ciertamente te quita mucho tiempo. Yo, por ejemplo, en su momento, no quiero alardear, ¿no?, pero yo fui, por ejemplo, 10º superior y primer puesto en todo en mi base, en algún año. Claro, pero eso es porque
justamente tenía la capacidad solamente de estudiar. Pero luego de eso decreció un poco, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque ya tenía muchas actividades, ¿no? Yo creo que ese fue uno de los principales desafíos. Y otro desafío también que yo creo que eso sí lo estamos superando enormemente, es que cuando nosotros hemos estudiado muy probablemente nuestro posgrado, toda profesora de investigación nos ha dado con palo porque literal, investigar era todo un desafío en San Marcos. Muchos de nosotros nos hemos vuelto profesores de investigación porque no había profesores de investigación en ciencia política. O sea, entender nuestro fenómeno de estudio, estimados chicos, es preponderante, ¿no? Justamente estábamos conversando de la necesidad, ¿no? Justamente de entender nuestra ciencia, pero desde nuestro objeto, nuestra realidad, el análisis y cómo la política se volvió ciencia, ¿no? O sea, es súper importante en ese sentido. Yo creo que este desafío intelectual en el campo de investigación hoy día sí lo hemos resuelto. Y adicionalmente a ello, también otro desafío, ¿no? Es que no había, ¿no? Un campo laboral definido para nosotros, ¿no? Y algo que yo sí les quisiera dejar de consejo, sugerencia, es el que, señores, empiecen donde empiecen, den gracias, porque eso les va a ayudar para la vida profesional, para todo. O sea, toda experiencia vale de lo que hagan hoy. Así, profesor, estoy haciendo censo, genial, haz tu censo. Muy probablemente la próxima no vayas a hacer un censor, vas a ser un supervisor de sensores, ¿no? En ese caso, ¿no? Es que es así. Entonces, toda experiencia es buena. Creo que ese es el mejor consejo que le puedo dar. Gracias. A ver, efectivamente nosotros que somos de las primeras generaciones hemos tenido retos bastante más complicados que los que ustedes tienen ahora, ¿no? Efectivamente mis colegas acá lo han descrito bien. Digamos, no había la cantidad de convocatorias específicamente para ciencia política como las que tenemos ahora. No teníamos, digamos, en esa época la conexión a internet era muy limitada, no existían las redes sociales y por lo tanto teníamos mucha más dificultad para enterarnos de convocatorias, de cosas, ¿no? Entonces el ambiente era mucho más centrado aquí, ¿no? Es decir, mirábamos mucho probablemente a la PUC, pero no mirábamos al extranjero, porque tampoco es que había las vías para poder hacerlo, ¿no? Entonces sí, digamos, ustedes la tienen un poco más fácil en ese sentido porque tienen muchos espacios a los cuales ustedes pueden incorporarse incluso en otras universidades, tanto del Perú como del extranjero, pueden crear redes estudiantiles, pueden crear asociaciones, han creado sus talleres de investigación, creo que funcionan muy bien. Entonces por ese lado yo creo que no hay tanto problema, ¿no? Personalmente mi experiencia, tendría que contarles también que cuando empieza la carrera de ciencia política, mucha gente que ingresa con el objetivo de verla como un trampolín para pasarse a derecho, ¿no? Esa es la verdad. Así empieza ciencia política, pero eso ha cambiado, afortunadamente. Yo puedo dar fe de ello porque yo fui la primera persona en la historia de la escuela que se cambió de derecho a ciencia política. Yo ingresé en el 2003 a derecho y yo me cambié de derecho a ciencia política en el 2004. Y por supuesto. Y no me arrepiento para nada, al contrario, estoy muy contento y muy orgulloso. Debo decir que no, digamos, tampoco es que haya sido fácil, no creo que ninguno de nosotros la ha tenido fácil. Las dificultades no las voy a contar porque sería, no sé, sería un capítulo de la Rosa de Guadalupe. Pero ciertamente, si hay algo que puedo decir que a mí me salvó, algo que me ayudó mucho, fue el tema de vincularme a asociaciones internacionales. Cuando yo estuve fuera, me vinculé a IAPS, ¿no? Del cual fui presidente para América Latina, me vinculé a los comités de investigación de IPSA, de la International Political Science Association, del cual yo soy miembro de tres comités, y también soy miembro del Comité de Economía Política Internacional de ALSA, que es la Asociación de Estudios Internacionales que tiene sede en Estados Unidos. Entonces, te sirve como experiencia para que luego tú la puedas replicar dentro de tu universidad. Es decir, conversas con tus pares en el extranjero y ellos cuentan, ¿no? Ellos te dicen, mira, yo en mi universidad tuve estos problemas, hice esto, organizé a mis estudiantes de tal manera, podemos organizar de tal manera, podemos organizar actividades conjuntas, ¿no? Y ha funcionado. En Arequipa nos funcionó muy bien. En
En Arequipa nos funcionó muy bien y acá también con algunos estudiantes, compañeros suyos, estamos también ya próximos a lanzar actividades con IATS aquí. Virtuales, por supuesto, en principio, pero seguramente muchos de los especialistas que tenemos contactados también vendrán, ¿no? El día viernes tenemos el evento con la profesora Cintia McClinton, profesora de la Universidad de George Washington, va a ser en el posgrado porque tenemos acá el examen de admisión y la convocamos en el marco de la Asociación Peruana de Estudios Internacionales, de la cual también soy integrante, que está vinculada a una red más grande, que es precisamente la red de AISA y de WIS, ¿no? Que son las sociedades mundiales de relaciones internacionales, específicamente del tema de relaciones internacionales. Entonces yo creo que una salida digamos, que pueden tener de inmediato para poder, digamos, paliar ciertos vacíos que ustedes puedan tener en temas de investigación es vincularse a asociaciones internacionales estudiantiles, los tienen a única distancia, ver qué cosas hacen, enviar sus artículos a revistas internacionales y conversar. Por ejemplo, acá hay una iniciativa que me parece muy interesante que se llama FanPolitic, que la lidera uno de sus compañeros. Tienen una red de más o menos 500 personas la mayoría de países de América Latina y están continuamente intercambiando información, hablando entre ellos, organizando webinars, charlas y me parece genial porque es lo que yo hubiera querido tener cuando yo era estudiante, por ejemplo, ¿no? Y veo que ahora, gracias a los medios electrónicos, hoy día son estudiantes quienes lo hacen y eso es importante y valioso, ¿no? Entonces yo podría hablar un poco de eso, ¿no? Sobre ChatGPT, a ver, voy a hacer una pequeña distinción histórica para poder analizar sobre eso. Para diversos antropólogos alrededor del mundo, nosotros como especie Homo sapiens hemos existido hasta la fecha entre 60.000 y 50.000 años caminando sobre la faz de la Tierra. Ya algunos dicen que puede ser más, puede ser 80.000, puede ser 100.000. De acuerdo. La ciudadela más antigua de la cual se tiene registro en la historia es Uruk, que queda en el actual territorio de lo que hoy es Irak, es Mesopotamia. No, también se dice que Caral no puede ser. Y tiene solamente 8.000 años. Si hacemos el balance, 8.000 años versus 50.000, 100.000 años, significa que la historia que nosotros conocemos como seres humanos, la historia escrita, la historia registrada, no debe llegar ni al 5% de toda la historia de la humanidad, en tanto y en cuanto hemos sido Homo sapiens. Ya no incluíamos al Australopithecus, al Pithecanthropus, no, hablo solamente como Homo sapiens. Del resto no se sabe, no sabemos, no tenemos la menor idea. Por supuesto, lo más cómodo es asumir que, bueno, al igual que los seres humanos de hace milenios, vivíamos en las cavernas, ¿no? No necesariamente. Que no existe esa información no significa que necesariamente civilizaciones anteriores hayan tenido que ser más atrasadas que la nuestra, ¿no? Simplemente se perdió esa información y ya está, ¿no? Yo creo que la mayor contradicción que vamos a tener en este siglo, probablemente los dos que sigan, solamente para hablar de este siglo, es el tema de la relación entre el ser humano y la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial sí nos está generando un problema que ninguna otra herramienta antes ha sido creada. Por ejemplo, si ustedes estudian la historia de los imperios, siempre un imperio es reemplazado por otro debido a su capacidad tecnológica para manejar armamento, ¿no? Las hachas de madera son mejores, las hachas de hierro son mejores que las hachas de madera, ¿no? Los que tienen armas de hierro le ganan a los que tienen armas de madera, ¿no? Y siempre ha sido así, pero siempre ha implicado un dominio del individuo sobre la herramienta, ¿no? Y esto ha hecho, por supuesto, que varias tecnologías empiecen a desaparecer, ¿no? Es decir, la sociedad industrial destruyó a la sociedad de artesanos, ¿no? Si había gente que sabía fabricar un zapato desde la curtiembre de la vaca, digamos, todo el proceso para elaborar un zapato, ese conocimiento se fue perdiendo porque las fábricas de zapatos podían hacerlo de una forma mucho más automatizada, mucho más eficiente. Lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial es que por primera vez en la historia estamos creando una herramienta sobre la cual no sabemos si vamos a tener control o no. Y ese es el gran problema que nosotros estamos enfrentando. Y esto es algo que se viene discutiendo de hace mucho tiempo. Es decir, esta idea de que la rebelión de las máquinas no nació con las películas que hemos visto nosotros ahora. En 1930, Clemente Palma, hijo del tradicionalista Ricardo Palma, escribió un cuento sobre la rebelión de las máquinas, ¿no? Que los artefactos y los electrodomésticos empezaban a rebelarse en contra de los dueños de los electrodomésticos.
tuvieron que llamar a la compañía de bomberos de la Victoria para, digamos, anotar las máquinas con los chorros de agua que sacaban los bomberos, ¿no? Esto fue escrito en 1930, ¿no? Entonces esto es, digamos, de esto se habla hace mucho tiempo, ¿no? Y lo que yo estoy notando con ChatGPT es que empezó muy bien y en este momento está funcionando muy mal, ¿no? Por eso es que yo no le tengo, digamos, al menos en el corto plazo, yo no le tengo mucha fe a ChatGPT por una razón. ChatGPT empezó muy bien porque empezó como un sistema de prueba, pero hasta el momento, por ahora, la inteligencia artificial solamente puede funcionar con los insumos que le entregan los seres humanos. Y esos insumos que le entregan los seres humanos está en Internet, está en las redes, está en, digamos, cualquier aparato electrónico que pueda conectarse a Internet. Y muchísima información que existe en Internet es información basura, es información inútil, es información falsa, es información incompleta. Y estamos hablando de antes, ChatGPT. Si tú empiezas a generar conocimiento basado en esa enorme cantidad de información, sumado a la cantidad de, no voy a decir una mala palabra, pero a la cantidad de información intrascendente que existe en las redes sociales, se imaginarán que lo que hace la inteligencia artificial es procesar esa información y generarte productos basados en eso. Lo que va a ocurrir en los próximos 10 años, cuando hay un mayor desarrollo de la inteligencia artificial, es que van a empezar a aparecer una enorme cantidad de papers que han sido escritos casi el 100% y sin ningún tipo de revisión con inteligencia artificial, incluso pasando los procesos de revisión por pares en Scopus y otros. Y bueno, y eso va a generar muchísimos problemas porque efectivamente va a ser cada vez más intrascendente el proceso de producción científica, ¿no? Y ese proceso de producción científica derivado de la cultura del paper que las universidades incentivan nos va a explotar en la cara, ¿no? Hace poco vi una entrevista que hicieron al creador del bosón de Higgs, ¿no? Que es un descubrimiento de física cuántica, y él dijo: con las reglas actuales de las universidades yo jamás podría ser profesor, porque para mí el bosón de Higgs me tomó descubrirlo 20 años, y acá te piden que saques 4 papers en Scopus al año. Entonces, digamos, bajo la lógica actual, digamos, hay una contradicción entre los fines burocráticos de la universidad en torno a cumplir con rankings, cumplir con estándares de acreditación, licenciamiento, RENACYT, ¿no? Todas estas cosas, frente a la necesidad de crear conocimiento e información que sea válida y relevante, ¿no? Ese es un problema que yo no sé cómo se va a resolver, francamente, no lo sé. Al menos yo personalmente en mis clases lo que yo hago es, quienes han llevado conmigo lo saben, las clases prácticas son a mano, todo se escribe en papel, todo se hace a mano, ¿no? Cero computadoras, cero celulares, no, se escribe a mano, ¿no? Porque, a ver, o sea, yo veo trabajos muy bien hechos, ¿no? Que evidentemente se notan que no los han hecho ustedes, ¿no? Evidentemente. ¿No? En cambio, cuando yo veo un trabajo mal escrito, con mala ortografía, digo, bueno, al menos se esforzó por hacerlo, ¿no? Entonces, yo eso lo celebro, lo resalto, creo que te felicito, de verdad. O sea, está pésimo, pero te felicito, de verdad. Entonces, eso, ¿no? Ese es un tema que sí hay que reconocerlo, porque, digamos, comprobar si una persona hizo o no un trabajo es algo tan simple como, no sé, recuerdo el año pasado que dicté un curso de relaciones internacionales y estudiantes presentaban trabajos prácticos muy bien hechos, ¿no? Y en el examen oral les preguntaban qué es el realismo, ¿no? Que es como preguntarte matemáticas, ¿no? Entre 2 más 2, y no podían formularlo en dos sílabas, ¿no? Entonces, evidentemente, hay una enorme discrepancia y una enorme brecha entre lo que tú escribes y lo que tú eres capaz de decir al momento que te toca exponer. Entonces, para los docentes es muy fácil saber si un trabajo ha sido hecho con inteligencia artificial y sobre todo cuál es el nivel de deuda cognitiva que tiene un estudiante al momento de hacer un trabajo con inteligencia artificial. Cuando yo hablo de deuda cognitiva es limitarme solamente en darle, como decía el profesor Carlos Magno, humanizar el texto, pero sin que el contenido del texto pase por mi cerebro, ¿no? Entonces es como que presento el trabajo, pero
no, ni siquiera lo he internalizado, ¿no? Entonces a la hora de exponerlo, pues no sé qué cosa es, ¿no? Entonces, ese es un problema. Ese es un problema del que yo creo que la gente tiene que ser consciente y debe verlo con mucha preocupación, porque tarde o temprano, cuando ustedes tengan que salir al mercado y lidiar con esta problemática, yo creo que vamos a tener problemas. Entonces es mejor ser conscientes del fenómeno, ser conscientes de la problemática cuanto antes para poder tomar las medidas de caso, ¿no? A ver, yo tengo una idea que viene de mis tiempos de estudiante de San Martín, ¿no? Yo siempre he tenido la impresión que San Marcos tiene una mística muy especial. Probablemente como universidad pública, como las universidades públicas del Perú, tenga muchos déficits. Y de hecho, parte de esos grandes déficits los sufrieron sus profesores acá, cuando recién se fundó la escuela, cuando casi que tenían que pedir prestadas las aulas, ¿no? Eran como el patito feo de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. No obstante, siempre se ha compartido esa idea de que los alumnos sanmarquinos, a pesar de sus limitaciones, con lo difícil que es ingresar a San Marcos, a pesar de las limitaciones de la universidad, siempre han destacado. Siempre han destacado aquellos que han querido hacerlo, porque también si yo comparo mi promoción, probablemente muchos podrían aprobar fácilmente los cursos, pero de ahí los que han destacado, o sea, hay brillantes colegas que yo tengo de mi promoción de Derecho, entre los mejores abogados del Perú. Y la mirada que yo tenía, por ejemplo, de nuestros vecinos de la Católica es que el promedio era una universidad, y creo que lo sigue siendo, mucho más organizada, mucho más ordenada, y que de línea de base exigía un nivel de exigencia en promedio mayor. Sin embargo, siempre he encontrado gente más destacada de San Marcos. Hay como una mística, ¿no? Hay otras cuestiones que ocurren cuando uno sale de la universidad. Por ejemplo, es verdad que en universidades como la Católica, la de Lima probablemente, la Pacífico, desde la época del pregrado se va generando lo que se llama un capital social. De modo tal que suele ser más sencillo para los egresados de esas universidades colocarse, ¿no? Porque han construido relaciones amicales, redes de contactos. Es más, en algún momento era muy probable que incluso en el Estado, donde proliferaban profesionales de estas universidades, prefiriesen como practicantes o para contratar a alumnos de sus mismas universidades. Por ejemplo, esa es una situación que yo, por lo menos en la época que he vivido, era notable, ¿no? Entonces, como que nosotros teníamos que esforzarnos más, ¿no? Para poder, digamos, sobresalir, ¿no? Yo quisiera un poco consultarles sobre eso, pero también otra cuestión que yo siempre he pensado en general de la universidad como rol en la sociedad. Las universidades son formadoras de las élites, ¿no? No solamente de las élites políticas, sino también de las élites intelectuales, de las élites económicas, probablemente, de las élites del aparato público, porque ustedes que estudian ciencia política deben saber que el Estado, digamos, tiene dos tipos de dirección: la dirección política de los políticos que llegan al poder por voto popular y están por un tiempo, pero también está la conducción de las élites burocráticas, que suelen permanecer más tiempo. Entonces, la universidad como formadora de élites, no sé qué comentario puede haber, y particularmente San Marcos, ¿qué rol creen que deba desempeñar? Y añado un elemento más, ¿no? Para problematizar. En el caso mío, a diferencia probablemente de mis colegas exalumnos, yo también he dedicado parte de mi ejercicio a la política partidaria. De hecho, a mis alumnos yo siempre les advierto: ojo, yo también hago política, tengan en cuenta eso para que si yo tuviera algún sesgo, ¿no?, lo tengan en cuenta, porque por más que uno pretenda ser objetivo, siempre puede tener un sesgo, ¿no? Y ahí hay otro dato, ¿no?
esa relación entre los egresados de ciencia política, que en teoría el politólogo analiza el poder y la política desde fuera, ¿no? Como un fenómeno ajeno a él. ¿En qué medida eso se congenia con el que está metido en el quehacer del poder? Sea como político o sea también en puestos del Estado que implican tomar decisiones políticas, porque las políticas públicas, si bien es cierto, son decisiones técnicas, están orientadas ideológicamente, políticamente, ¿no? Entonces, les lanzo estas reflexiones para sus comentarios. Digamos, en concreto, ¿cómo sería la pregunta? Creo que son varias. Estamos por la formación de la universidad, entiendo, y luego este tema de observar la política desde siendo parte de ella o estando ese análisis, digamos, tratar de ser objetivo cuando en realidad a veces uno nunca es objetivo, siempre tiene sus sesgos. Bueno, si es que así entendí bien la reflexión, algo que ha pasado en los últimos 5 años, que estoy bien orgullosa de ello, es que en los últimos 5 años, por lo menos en la red que muevo en el tema de la gestión o de las políticas públicas, me han estado pidiendo politólogos para asesor de alta dirección. ¿Me puede referenciar un politóloga para el despacho ministerial, para tal? Obviamente siempre es San Martín, ¿no? También tengo alumnos de la Católica, pero siempre pasa. Y algunos que han llevado conmigo saben que siempre a veces les he estado pidiendo preguntar. Entonces, yo creo que la universidad, a diferencia de la Frente o de la Pacífico, etcétera, o de la Lima, una de las cosas que a nosotros nos falta es de, no sé si autoestima o no, pero sí creo que es un tema de reconocernos que estamos en el mismo nivel de competencia que cualquier otra universidad. Tal vez no tengamos los mejores laboratorios, las mejores formaciones, en libros, etcétera, etcétera, pero esa parte crítica o de resiliencia que nosotros venimos nos hace únicos, ¿no? Porque una de las cosas que, por ejemplo, no voy a decir a algunos ministros que me decían es, no, quiero a alguien que sepa oler la calle. ¿Cómo es eso que huele la calle? ¿Es un perrito? ¿No? ¿Cómo es oler la calle? Alguien que entienda cómo funciona la dinámica de la propia realidad peruana. No alguien que la lea del libro, sino alguien que la entienda porque la vive y está, digamos, cerca de eso. Bonito es estudiar la experiencia colombiana, etcétera, etcétera, pero alguien que reconoce o vive, o que ha venido de Chanchamayo, que ha venido de Cusco, etcétera, sabe cómo funciona eso. Entonces, una de las cosas que me preguntan y me dicen eso es, por favor, quiero a alguien que sepa hablar. San Martín no tiene esa característica. ¿Qué otro elemento también de la formación de las élites? O sea, nosotros mismos, y hago mea culpa, no hacemos redes de nosotros mismos de cómo potenciarlos. Oye, mira, necesito tal, ahora últimamente, de repente por algunos espacios que tenemos, oye, el hoy puedes dictar tal curso, oye, María puedes estar, bueno, yo más en relaciones internacionales no es mi área, pero si hubiera, se seguro que hemos en algunos espacios también coordinado. Anthony también ha apoyado mucho el tema de la maestría de ciencia política y de posgrado, ¿no? Con la asociación que él tiene. Entonces, pero eso es algo que, por ejemplo, no construimos desde pre-grado. Ustedes posicionen sus propios espacios. Los macrocoloquios, yo he visto que a los invitados top los llevan a otro lado. También acá tienen su propia identidad que debería también promover eso. Y eso es un tema de también, a ver, de otros colegas de otras universidades, ellos copan. Nosotros también debemos copar. Y eso creo que es la parte de la formación de tener élites propias en ese sentido. Y no copamos porque seamos malos y porque queremos eso, ¿no? Sino es la pura competencia pura de la vida laboral. Y también la vida política, ¿no? Por algo no tienen que captar algunos de los votos, los electores, ¿no? Y eso también es otro elemento que también he percibido por la vida laboral, es que tiene la premisa de que ser politólogo es como que el politólogo es el estratega que te va a armar la campaña, ¿no?, política, o te va, al ministro lo va a hacer posible candidato,
Y hay una premisa, oye, pero si tú eres politólogo, tú deberías tener toda esta perspectiva. Y a veces, la verdad, no formamos en esos criterios, nos formamos en pura teoría. Y la verdad es que, por ejemplo, y ahí ganan mucho los abogados, porque se venden como los estrategas, ¿no? Venden los estrategas, los que van a proponer el tema de la campaña, yo tiré aquí, congresista, candidato, etc. La Comisión de Constitución, de todos los asesores, solo hay un politólogo. Cuando es el espacio de la comisión donde el mayor tema de impacto del sistema político hay. Y no estamos ahí. ¿Dónde estamos? En cultura, ¿no? ¿Cómo se llama? Infancia. Pero no estamos, no hay, por ejemplo, ni en economía, donde tenemos también unos elementos por ese lado. Entonces, eso también es importante de, sí es cierto, puedes estudiar la política de manera objetiva, pero cuando ya eres parte de una organización, más allá de esa política, ¿no?, de una institución, etcétera, tienes tus propios intereses de querer llegar a algo, ¿no? Por ejemplo, la maestría querrá ser top, captar el tema. Ustedes, como sus talleres de investigación, querrán, o talleres de estudiantes, querrán captar a más estudiantes. Y hay otro tema, fuera de las aulas se quedan con la lógica de lecciones de pregrado. Y después ya no hay, ya no continúan su vida, o sus pininos que intentan hacer vida política y estudiantil y luego son fuera. De los últimos años en que he dictado, solamente 2 o 3 estudiantes han hecho vida política. El resto lo consideran como, no, me voy a contaminar. El resto ha estudiado política. Una solamente fue candidata al Congreso, no voy a decir por qué no. Pero después, también eso es el salto de irnos fuera del gabinete, de solamente estar en la mesa, leyendo bonito, haciendo buenos resúmenes, sino que también, por ejemplo, implica mucho estar siempre en contacto con las personas, ¿no? Y es una de las cosas que por lo menos la gran mayoría de ministros, viceministros, en los cuales en algún momento me han dicho necesito politólogos y politólogas, es porque presumo que vivimos siempre en contacto con esa realidad. Y ahora yo me sorprendo con que algunos estudiantes, claro, todos vienen con su laptop, ¿no? Tienen hasta mejor laptop que uno, pero ya no conversan. No sé si eso sea por el tema de inteligencia artificial, pero ya no conversan con su vecino de cómo le fue la municipalidad, todo lo hacen de manera virtual, ya digamos esa relación la van perdiendo. Ser asesor de alta dirección o ser asesor de un alto cargo político implica haberte relacionado y haberte movido en temas de redes. Y esas redes, aunque ustedes no lo crean, en muchos casos vienen de la universidad. No lo va a dejar mentir el profesor Carlos Romano. Como asesor del presidente Sagasti, ¿no? La gran mayoría también estuvo del presidente de promociones San Marcos. Eso también es importante, jalarnos y construir nuestra propia red. Y es lo que dice Eloy, ¿no? Debemos generar una comunidad. Pero si tampoco tenemos una comunidad interna que institucionalice, en el caso del propio San Marcos, tampoco con qué vas a posicionarte o enfrentarte. Recuerden, siempre es una competencia. Siempre estamos en competencia. Eso es lo que podría mencionar. Ahora, bueno, la cuestión, ahora que hemos entendido la importancia de la comunidad, es también qué comunidad queremos generar, ¿no? Pero también comunidades de ellos que no queremos ser, ¿verdad? Y es una comunidad excepcionales. Eso quizás es un temor que tengo de esta charla, ¿no? Pero claro, están nosotros aquí sentados frente a ustedes, hablando un poco del desarrollo de la carrera, de lo que hacen en tantos años. Y que claro, no es que estamos hablando del mínimo común denominador. Porque claro, si sacamos cuentas de los egresados en cada una de las bases,
y empezamos a examinar cuáles son sus características, cuántos han sacado el título, cuántos han hecho maestría, cuántos tienen experiencia en el campo especializado. Quizás en realidad el escenario es bastante adverso en relación a lo que nosotros estamos comentando aquí, ¿no? Por eso es muy importante que esa comunidad no solamente actúe como un cuerpo, ¿no? El espíritu del cuerpo, sino que exija también, ¿no? Entonces tiene que ser una comunidad que se autoexija, ¿no? Que desarrolle justamente profesionales y enfatice la necesidad de la formación continua, el desarrollo académico y de sobresalir en los espacios en los que se pueda interactuar. Al paso que yo he podido participar en alto y bajo de la universidad, he tratado siempre de distinguir que yo venía de San Marcos, como otros colegas seguramente, no, yo venía de San Marcos. Y claro, eso genera claro, una expectativa y como decía Rubí, ¿no? Oye, ya me he ido bien contigo, pues necesito más amaquino, ¿no? Pero para eso necesitamos justamente que los amaquinos que están detrás continúen con ese ímpetu que tiene el estudiante de San Marcos, luchador, que sabe sobrellevar las dificultades, pero que no se quede solamente en la indignación, sino que la transforme en acción. Yo creo que el reto principal es realizar proyectos cuantos puedan, ¿no? O sea, métanse en proyectos, hagan investigación, hagan actividad, apoyen organizaciones sociales, fortalezcan la democracia en su ámbito local, tienen ahí, están cerca, ¿no? O sea, todos viven en un distrito, ¿no? ¿Cuántos de ustedes conocen las decisiones que se toman en su distrito? ¿Cuántos de ustedes entienden cómo toman esas decisiones? ¿Cuántos de ustedes han participado en una comunidad de vecinos? ¿Cuántos han participado en un frente de defensa? O sea, esas son experiencias que ayudan. Cuando uno está en la administración pública, para distinguirse pues, del mínimo común denominador de funcionarios públicos que solamente trabajan en sus escritorios, está precisamente esa experiencia de campo, ¿no? Esa experiencia de campo es muy valiosa. Claro está que nosotros como politólogos no podemos hacer lo mismo de lo que ya se está haciendo, ¿no? Creo que sacando cuentas, las políticas no son exitosas y no vamos a replicar ese mismo sistema, tenemos que cambiar la forma de hacer política, ¿no? Estoy refiriendo no a la política como oficio, sino me refiero a la política como resultado, de políticas públicas en nuestro país. Entonces, hay que apreciar esos espacios. Yo los oriento mucho a mis alumnos a desarrollar este proyecto. De hecho, los cursos que he podido dictar los he enfocado en tipo consultorías, ¿no? Ahora estoy dando prácticas profesionales, desde que pasó que hicimos mi primera experiencia. Claro, ¿quiénes están en el curso de prácticas preprofesionales? ¿Por qué se creó el curso? ¿No? Me acuerdo cuando hablamos con Richard, me decía, oye, base hoy que no hay centros de prácticas. No hay centros de prácticas, hay que buscar una opción para que los alumnos que no tienen la posibilidad de encontrar una práctica tengan la posibilidad de convalidar, ¿no? Yo le digo a Richard, pero Richard, esto no tiene que ser simplemente pues, un consuelo, ¿no? De la mayoría, sino tenemos que ver cómo aprovechar al máximo las experiencias. El año pasado que hicimos, el año pasado interactuamos con organizaciones sociales a nivel nacional, o sea, trabajamos experiencias aplicativas con líderes regionales. Se quedaron sorprendidos, porque hablaban directamente después con un interlocutor que discute políticas regionales en diversas partes del Perú. Trabajamos en 7 regiones del país y cerramos una experiencia muy bonita de presentación de los resultados, donde los propios alumnos comentaron los proyectos que habían desarrollado, las experiencias que habían alcanzado. Y después cuando me los encuentro me dicen, oye, profesor, esos contactos que hicimos en ese trabajo de apoyo, ahora me encuentro con esas personas y ahora quizás algunas veces somos colegas, somos compañeros de trabajo o estamos desarrollando algunas consultorías, ¿no? Claro. ¿Cuál es la distinción entonces de lo que estamos comentando hasta el momento? Es un politólogo ensimismado, es un politólogo que no produce, que es improductivo. O sea, un politólogo ensimismado en su propia realidad, escondido, su cuarto, eso ya no es funcional. Es antes sí, la locura, esta de estudioso, profundo, eso ya no es aplicable en nuestro entorno altamente social, ¿no? Ahora lo que requerimos es un politólogo que tenga capacidad de moverse en diferentes redes profesionales
llevarlo alto, porque no simplemente tiene que ser limitado, sino tienes que buscar simplemente presentar tus trabajos, tus proyectos, que has contribuido en la administración pública, muchas cosas que puedes tú ofrecer en el ámbito de tu participación como investigador, como profesional, ¿no? Imagínense de acá a un tiempo, pues ustedes orgullosos de comentar, yo he participado como líder en el diseño de esta política pública, ¿no? O yo he desarrollado estas herramientas aplicativas para la implementación de una política. Eso es lo que tenemos que lograr. Y sobre todo, ¿no?, que esas políticas generen resultados, generen cambios positivos para la población, que es la razón de ser de la política. Yo apuntaría a eso, o sea, tratemos de construir una comunidad que precisamente, ¿qué va a generar esa comunidad? Que nos preguntaba por ejemplo, que genere líderes. O sea, tenemos que generar líderes, tenemos que generar liderazgos. No, un politólogo que tiene miedo de hablar no va a tener oportunidad, ¿no? Alta dirección. ¿Qué características tiene que tener un politólogo que trabaja en alta dirección? Tiene que tener liderazgo, tiene que tener capacidad crítica, tiene que tener capacidad de análisis, ¿no? Tiene que ser planificado, tiene que saber, conocer la cosa pública, ¿no? Cómo operarla si no sabes cómo funciona, si no conoces. Son temas que son fundamentales que el politólogo debe, para autoexaminarse siempre, ¿no? Oye, ¿cómo estoy? En la clase, por ejemplo, chicos, les voy a hacer algunas preguntas, a veces no me responden, digo, oye, ¿ustedes cómo se imaginan que es una entrevista profesional, pasar por un proceso de contratación? ¿Qué creen que pueden preguntar? Te van a preguntar las cosas tan elementales como, por ejemplo, cómo está estructurado el Estado, ¿no? Cuáles son las funciones del ministerio donde estás postulando, del gobierno regional, cuál será una competencia exclusiva, una competencia compartida, ¿no? Te preguntarán, bueno, cómo se aprueba una política nacional. O sea, son temas que deberíamos conocer y manejar, pues, con la maestría que un carpintero pues hace una mesa, ¿no? Una silla, ¿no? O sea, tiene que ser algo así natural, ¿no? Bueno, esas son las Bueno, muy interesante lo que han comentado acá mis colegas. Yo particularmente creo que, y también es algo que yo siempre lo he comentado en las aulas, yo creo que nosotros tenemos que desarrollar nuevamente, yo creo que los cuatro que estamos acá, creo que somos una real representación de lo que significa ser un sanmarquino que tiene orgullo de ser sanmarquino. O sea, no hay forma que nosotros no digamos también que nosotros somos San Marcos, nos hemos formado en San Marcos y creo que le debemos mucho a nuestra universidad. Y creo que ese punto es vital porque no solamente te da una identidad, sino que tú te sientes orgulloso de tu identidad. Yo creo que esta necesidad de sentirnos orgullosos de lo que somos es lo que nos va a abrir las puertas donde sea. Créanme al 100% porque muy probablemente sea lo único inicialmente que tengas, ¿no? Y que te determine. O sea, ya viniendo y saliendo de esta casa de estudios, muchos empleadores van a saber, ¿estás estudiando en San Marcos? Yo creo que es un buen postulante, ¿no? O sea, haz lo que hagas, desarrolles las oportunidades que te damos, bueno, en este caso que ahora tenemos en la escuela, son oportunidades que nunca antes hemos tenido en realidad, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con los talleres, nosotros mismos como docentes, ¿no? Los espacios donde ustedes están, créanme que ha sido un crecimiento enorme de la carrera y yo particularmente creo que es eso, ¿no? O sea, nuestra identidad sanmarquina no debemos perderla, nunca, nunca, o sea, es nuestro ADN, ¿no? Y esto concatenado también con lo que hemos dicho, ¿no? Y que es cierto, o sea, sanmarquino que se respeta, en ese caso, y politólogos sanmarquinos que se respetan, tienen que conocer la calle, tienen que estar ahí, tienen que ensuciarte los zapatos. Vas a trabajar muy probablemente en un gabinete, sí, pero primero siente la calle, sienta a la gente, conócela, habla. Nosotros venimos de entornos muchas veces adversos,
de familias disfuncionales, pero eso no va a determinar que nosotros no tengamos éxito en nuestra vida. Y ¿saben qué? Si usted no se la cree, yo no sé quién se la va a creer, ¿no? O sea, es una cosa así impresionante. Se lo digo yo con conocimiento de causa, como les digo, muchas veces, ¿no? Nosotros en los ámbitos donde nos hemos podido desarrollar, siempre hemos dejado en alto, hemos tratado de dejar en alto el nombre de San Marcos, de nuestra escuela y de los buenos profesionales y académicos y estudiantes que somos, donde vayas. Entonces yo creo que si esto que estamos hoy, que te estoy comentando, entra en tu cabeza y lo interiorizas, créeme que vas a tener éxito. Pero no solamente por ser un buen profesional, sino también un buen ser humano. He conocido gente brillante, pero como personas, una desgracia. Y créeme que eso también a veces no es tan bueno, ¿ok? En el ámbito laboral. Pero hay de todo también, no lo vamos a negar. Pero eso sí, quiero que quede bien claro, ¿no? Esta identidad que nos hace sanmarquinos es algo místico, ¿no? Yo creo que todos lo compartimos y si no lo comparten, bueno, entonces, qué pena, ¿no? En ese caso, pero es algo importante, ¿no? Ahora, respecto también a esto que es la comunidad y las redes, me parece que es impresionantemente útil, importante, sobre todo ustedes, que ahora lo están haciendo. Miren, hace poco, enseñando sobre todo a los chicos de últimos ciclos, ¿no? Desde hace más o menos 5 años, veo que se están comenzando a lograr líneas de especialización importantes, ¿no? Conversaba con muchos de ustedes que están netamente ligados a lo que es el trabajo en municipalidades, ¿no? Y se están especializando, son municipalistas, ¿no? Son regionalistas, donde estamos abriendo espacios, ¿no? en el ámbito público. Y eso es algo que yo también les comentaba. Muchos de ustedes vienen de regiones, muchos de ustedes vienen, ¿no? De municipalidades de otras regiones. ¿Por qué no buscas esas oportunidades ahí? O sea, ¿por qué no armas algo, ¿no? Y en este caso también postulas, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, puedes ser alcalde. Creo que también hay estudiantes que, ¿no? Ahora son alcaldes, son gerentes municipales, son gerentes de planeamiento, ¿no? Y están en esa línea, ¿no? Y van desarrollándose también en ese punto, ¿no? Y nosotros, ¿no? Creo que muchos de nosotros también hemos estado y estamos interviniendo en política. Porque yo digo, ¿no? Hay tantos políticos que no conocen el Estado y nosotros que nos formamos 10 ciclos para conocer el Estado, ¿por qué no podemos participar en los espacios políticos? ¿No? Entonces es un tema que es algo importante, ¿no? Y comenzamos también a tejer nuevamente esto que es el liderazgo, ¿no? Como bien hemos comentado. Si nosotros tenemos esas capacidades, tenemos esos conocimientos, comenzamos a tener un espacio, ¿no? Dentro del campo de lo público, de lo privado, ¿por qué no desarrollar también liderazgos políticos? Hoy en día que los liderazgos están tan venidos a menos, ¿no? ¿Por qué no poder desarrollarlos? Si somos personas éticas, trabajamos dignamente, tratamos de hacer bien nuestra carrera, nosotros como docentes tratamos de hacerlo mejor y para ello, ¿no? ¿Por qué no desarrollar también, desarrollarnos en estos ámbitos básicamente políticos, ¿no? Por ejemplo, yo, ¿no? Hasta hace poco, también concursando, ¿no? En este caso políticamente, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ustedes, ¿no? Bueno, yo tengo alumnos que son regidores, ¿no? Consejeros municipales, ¿no? Bueno, en este caso consejeros regionales, regidores en los municipios, alcaldes. ¿Por qué no? Yo creo que esa es una reflexión interesante, porque nosotros nos dedicamos básicamente a analizar también, ¿no? ¿Cómo hacen política los políticos? Y nosotros también en ese caso que conocemos de la política, ¿por qué no plasmamos todo eso que conocemos realmente en nuestro campo decisional? Yo creo que ese es un tema muy importante, necesario. Vengo yo trabajando también como asesora, desarrollo este ámbito, vengo trabajando, caminando por diferentes regiones, conociendo el Perú, porque si no lo conoces no lo vives, y si no lo sabes, en la hoja puede estar hermosamente escrito algo, pero que no tiene nada que ver con la realidad de la región, del lugar. Entonces esto realmente creo que es un plus que nosotros tenemos y que definitivamente somos profesionales, como se dice, a todo terreno, ¿no? Háganlo, chicos. Yo creo que nos va a ir bastante bien. Pero sobre todo, no se olviden el orgullo sanmarquino, pero el orgullo de ser politólogo de San Marcos. Gracias. A ver, yo voy a contar un par de experiencias personales
tema de dos cosas que nosotros debemos considerar con respecto al ejercicio de la labor del politólogo. Y acá sí tenemos un problema. La ciencia política emerge como un mantra vinculado a la mejora del aparato público, ¿no? Digamos, siempre tiene que ver con asuntos públicos, al fin y al cabo, ¿no? O sea, gestión pública, consultoría política, relaciones internacionales u otros espacios, ¿no? Entonces se entendía que había una demanda por politólogos en tanto y en cuanto había una espiral ascendente de reformas hacia una mejora del aparato público. Lo que hemos visto en los dos últimos años específicamente, es que la configuración de los actores políticos en el Perú ha configurado también el tipo de demanda de conocimiento especializado para poder, digamos, ejercer la labor política, ¿no? Digamos, ¿cómo lo puedo decir? A ver, tú puedes ir, digamos, y esto yo lo he visto porque estudiantes recién egresados míos me han contado, ¿no? Que se van a buscar trabajo a una municipalidad como politólogos, ¿no? Decían, mire, yo sé hacer esto, manejo estudios cuantitativos, manejo este software, conozco políticas públicas, evidencia, y el alcalde lo miraba y le decía algo así como, mira, a mí lo único que me interesa es no ir preso cuando termine mi gestión. ¿Tú sabes cómo hacerlo? Ya, dime cómo hacerlo. En teoría, se supone que nosotros deberíamos saber cómo hacerlo, ¿no? En teoría. No todos lo saben, ¿no? O sea, porque efectivamente hay una demanda cada vez más grande por ciertos conocimientos que no están implícitos en la malla profesional de ciencia política, y eso es un problema. O sea, y eso es un problema, digamos, yo que a veces declaro para medios de comunicación, veo que también las preguntas de la prensa están dirigidas, o sea, no solamente tendenciosas, sino que, a ver, hace algunos años las preguntas eran cuestiones programáticas, cuestiones ideológicas, cuestiones de líneas políticas. Hoy día básicamente lo que en la prensa te preguntan ¿es constitucional lo que se está haciendo o es legal? ¿No? O sea, ¿esto es un delito o no es un delito? ¿Esto es constitucional? ¿Es viable o no es viable? ¿No? Digamos, porque esa es un poco la demanda de los actuales actores políticos que están en el gobierno, ¿no? Entonces, es natural que una degradación de la actividad política, de los políticos electos en particular, y de una degradación del sector público en general, también genera problemas para la inserción de los politólogos, porque por supuesto, si la única prioridad que tiene el alcalde electo es lavar dinero a partir de su cargo, bueno, vamos a ver digamos, el conocimiento que tú tienes para que te sirva en torno a ese objetivo, ¿no? Y ese es un problema ya directamente de la clase política. No tiene tanto que ver con la formación del politólogo, sino tiene que ver pues con los problemas políticos coyunturales tradicionales, ¿no? Ya, entonces, ahí tenemos un problema. El segundo problema es, por ejemplo, aquellos quienes quieran salir a declarar a medios, o sea, y les puedo dar mi experiencia personal. Tienen que tener mucho cuidado cuando declaren a medios. De preferencia, yo lo que siempre recomiendo es que ustedes o presenten artículos ya hechos para que los escriban, para que los pongan tal cual, o que den entrevistas en vivo, ¿no? Pero no les recomiendo mucho entrevistas grabadas o entrevistas, digamos, sacadas. Yo por lo general no aconsejo entrevistas grabadas. Yo ya no participo en entrevistas grabadas porque la prensa por lo general saca tus frases de contexto, digamos. Hace poco tuve una entrevista en un medio, no voy a decir cuál, fueron a mi casa, me entrevistaron casi una hora, me hicieron cualquier cantidad de preguntas, y al final a la hora de sacar el reportaje, mi intervención ha durado más o menos unos 60 segundos de frases totalmente sacadas de contexto, que en el cuadro de todo el reportaje, al final yo terminaba diciendo exactamente lo opuesto a lo que quería decir, porque lamentablemente el objetivo de muchos medios es generar titulares, ¿no? Entonces, en ese sentido sí, mucho cuidado, y no solamente prensa nacional, prensa extranjera también. Yo di una entrevista hace un par de años para RT, para el canal de la televisión rusa, y de verdad, o sea, la entrevista duró casi 1 hora y media, ¿no? Y lo que habrán sacado habrá sido máximo 1 minuto de algo, pues entonces uno se pregunta por qué te preguntan tantas cosas si solamente te van a sacar 1 minuto de intervención, y después ya lo entendí, ¿no? O sea, el objetivo es recabar información, que tú les des la información y luego ellos procesarla y luego
sistematizarla para luego sacar, digamos, insumos, ¿no? Para promover una narrativa, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Y esto aplica para casi cualquier medio de comunicación. Entonces yo, digamos, prensa, digamos, problemática, no voy a utilizar una palabra, y una política, pues, con severos problemas de credibilidad por la corrupción, ¿no? Eso por un lado. Lo otro sería la experiencia de ser sanmarquino. Yo creo que nosotros hemos vivido una época particular cuando nosotros ingresamos a la universidad, que fue la época de la transición, ¿no? Un poco después de la caída de Fujimori. Y hasta esa época todavía existía un fuerte estigma, ¿no? Por el pasado, todos conocemos de San Marcos en los 80s, ¿no? Y yo notaba que en algunas personas generaba incluso hasta un poco de vergüenza, ¿no? Y eso se notaba también en el absoluto dominio, que afortunadamente ya no es tal, pues es un nombre tal cual, de la PUC, ¿no? Es decir, la única gente que salía en medios, que opinaba, que tenía una cierta visibilidad, era gente que estaba vinculada a la PUC, ¿no? Estoy adelantando un poco lo que va a ser la charla que vamos a dar el 18, porque está viniendo Eduardo Darien para presentar precisamente su libro sobre los caviares. Entonces ahí un poco vamos a conversar sobre este tema, ¿no? Pero si hay algo, y yo puedo dar testimonio de esto, y el profesor Carlos Marco no me dejará mentir, lo que salvó a San Marcos fue Internet. Gracias a Internet, se puede decir que hubo un cambio radical en la forma como el sanmarquino se veía a sí mismo y veía su propia universidad. Yo hace mucho tiempo, ya había pasado ya algunos años de esto, yo formé parte de una iniciativa, vamos a llamarla periodística, cultural, jocosa, satírica, que se llamaba El Panfleto, ¿no? Quizás ustedes no saben la menor idea de qué cosa es, pero ciertamente el panfleto fue el precursor de mucho del humor de redes que ustedes consumen, que era efectivamente una página web de noticias falsas, noticias satíricas, ¿no? Que difundíamos en redes sociales, ¿no? Particularmente en Facebook. Su creador, Fernando Ríos Correa, murió el año pasado de un fulminante infarto a los 32 años. Y una de las cosas que dejó el panfleto fue esta idea de que la universidad pública no está muerta, porque cuando el panfleto empieza, quienes pensaban que era, digamos, porque todos escribimos un pseudónimo, ¿no? Entonces lo que la gente pensaba era que eran pues los periodistas tradicionales de medios, ¿no? Marcos Cifuentes, Godoy, ¿no? Toda la gente que hoy día pues tiene, digamos, una cierta visibilidad derivada de eso. No se les podía ocurrir que era un grupo de gente de la Universidad de San Marcos que pudiera hacer esto. O sea, simplemente no les cabía en la cabeza. No les cabía en la cabeza. Incluso llegaron a decir que el panfleto lo había creado Rosa María Palacios, que era una cosa totalmente absurda, ¿no? El profesor Carlos Magno en muchas ocasiones preguntaba editoriales de panfletos escritos por mí, sin saber por supuesto que los había hecho yo, ¿no? Pero sí, fue una época muy bonita y muy interesante, porque efectivamente algo que nosotros resaltábamos en esa época era, uno, la universidad pública no está muerta, San Marcos tiene una vida propia, y dos, y creo que lo más importante, existe vida más allá de la pública, ¿no? O sea, y créanme, decir que existe vida más allá de la PUC en esa época era una cosa, digamos, realmente condensataria, porque yo recuerdo perfectamente esto. Cuando, o sea, la red social con la que crecimos nosotros fue Facebook, y para mí Facebook, porque, claro, pero la red social con la que crecimos nosotros fue Facebook, y Facebook es mucho más útil que Instagram, en tanto y en cuanto Facebook te permite, como ustedes saben, compartir texto, Facebook te permite compartir otro tipo de recursos, incluso recordar los cumpleaños. Se han dado cuenta que hoy día la gente ya no se acuerda de los cumpleaños porque ya no existe, bueno, la gente ya no usa tanto Facebook como ahora. Pero algo que yo notaba cuando Facebook apareció por el 2004-2005 era que la gente tenía vergüenza de colocar, mucha gente que yo conozco, que fueron mis compañeros, tenía mucha vergüenza de colocar que eran de San Marcos. Pero si llevaba un diplomadito o un cursito corto en la PUC, colocaban de frente, ¿no? Que estudió en la PUC, ¿no? Ya, eso ya no existe. Y afortunadamente ya no existe, ¿no? Pero en esa época era así porque, digamos, efectivamente lo mirábamos un poco por debajo, ¿no?
Y yo creo que iniciativas como el panfleto empoderaron a mucha gente, que dijo, uno, la universidad pública no está muerta, tenemos una vida institucional, y hay un enorme sector al cual los caviares no llegan, y según las conversaciones que he tenido en las últimas semanas, probablemente jamás van a llegar porque hasta ahora no han aprendido nada, muchos de ellos, es que hay una mística que tiene San Marcos y que tiene el sanmarquino, y que debo decir que otras universidades no tienen. ¿No? Es decir, no todo el mundo puede decir estoy plenamente orgulloso de pertenecer a esta universidad, estoy orgulloso de esta comunidad universitaria, estoy orgulloso de esta historia, porque lo que había en mi época cuando yo era estudiante era sí, tenemos que estar orgullosos de San Marcos porque Basadre, porque Vargas Llosa, porque Pedro Zule, porque no todas las viejas glorias. Ya, ok, pero ¿qué estamos produciendo hoy? Año 2003, 2004, ¿no? ¿Quiénes son los sanmarquinos que, digamos, que sacan cara por San Marcos hoy día? ¿No? Entonces, esa época, digamos, un poco negativa para el sanmarquino, yo creo que ya pasó en buena hora. Y yo creo que lo que corresponde en este momento es, digamos, tomar eso, resaltarlo y empezar a construir comunidad académica, ¿no? San Marcos puede ser el punto de encuentro para toda la comunidad universitaria. Creo que tenemos perfectamente la capacidad para hacerlo, ¿no? Generar más vínculos, más diálogo. El macrocoloquio me parece una iniciativa extraordinaria. Son varios años que hay el macrocoloquio, y eso es una iniciativa de los estudiantes, ¿no? Digo esto porque, claro, en la época cuando recién empezamos el panfleto, el fundador fallecido que les mencionaba, él siempre venía de antropología, y claro, sociales tenía pues mucha más vida histórica que nosotros, y él siempre decía, un poco burlándose, decía, ciencia política es una escuela en donde absolutamente todos los méritos son de los alumnos y absolutamente ninguno de los méritos son de los profesores, ¿no? Decía, ciencia política es una escuela huérfana, es una escuela sin docentes, acá todo lo hacen los alumnos, ¿no? Y en verdad cuando nosotros empezamos era así, pues, ¿no? O sea, era así, no salvo por supuesto de la excepción del profesor Hermano, pero el profesor Hermano llegó después, ¿no? Es cierto, el profesor Hermano llegó después. Cuando nosotros empezamos no teníamos nada. Y que ustedes tengan docentes como María, como Eloy, como Rubí, que están bien posicionados, que vienen de universidades, que han hecho sus posgrados en universidades prestigiosas, que se capacitan, que son de la casa y que además son politólogos de carrera, de verdad, digamos, reconozcan eso porque nosotros lo hemos tenido. Y nosotros, con todas las dificultades y con toda la problemática, nosotros hemos estudiado en Sótano. O sea, así literalmente. O sea, que cuando empezó ciencia política, limpiaron unas oficinas en la Facultad de Derecho, ¿no? Las que se alojaron. Claro, donde es ahora litigación moral y apestaba y estudiamos ahí. Y bueno, o sea, y docentes no teníamos, ¿no? Muchos venían por préstamo interfacultativo, no venían a clase, es decir, acá. O sea, es decir, acá nosotros hemos luchado contra un montón de cosas contra las que ustedes no han luchado y no lucharán porque ya es un problema resuelto, pero ahora lo que sigue pues es hacer, digamos, ya tiene los cimientos, lo que toca hacer seguro el tercer piso de la casa, ¿no? Y esa es la responsabilidad de ustedes, y para eso pues estamos precisamente los docentes para apoyarlos dentro de lo posible. Yo creo que San Marcos tiene es una promesa y una posibilidad, ¿no? Para usar la frase un poco cliché de Basadre, pero que creo que tiene mucho todavía por decir. Vamos culminando el conversatorio. Me felicito de haber tenido a estos alumnos que ahora son sus profesores, y me reafirmo en una idea final, ¿no? San Marcos es una universidad que ha proveído de élites a la sociedad peruana, históricamente, brevemente, ¿no? Simplemente recordar que antes había lo que se llamaba el convictorio de San Carlos, que funcionaba donde queda actualmente el digamos, histórico de San Marcos, que era una especie de estudios generales, una especie de bachillerato de San Marcos, que estaba rectorado por Toribio Rodríguez de Mendoza,
un sacerdote amazonense. Es por eso que en la actual región Amazonas hay una provincia que se llama Toribio Rodríguez de Mendoza. Y fue Toribio Rodríguez de Mendoza quien a fines del siglo XVIII empieza a traer al Perú las ideas de la Ilustración, las ideas liberales, las ideas republicanas, y él forma a toda una generación que luego de manera íntegra constituyó el primer Congreso Constituyente del Perú, donde destacó José Faustino Sánchez Carrión, el creador de la República. Una relación directa entre la universidad y la construcción de las élites. Las élites que fundaron este país son sanmarquinos. Y a lo largo de la historia esta universidad ha formado las élites y en algún momento creo que perdió el rumbo. Como en general la universidad peruana, no es un problema solo de San Marcos. Yo creo que además de venir a estudiar, además de venir a prepararse para una futura vida profesional, el gran reto que tiene la Universidad de San Marcos es volver a ser el germen de la nueva élite política, ideológica, intelectual, cultural del Perú. Una élite que, a diferencia de la San Marcos de hace un siglo, es una élite mucho más democrática. Porque ya no es que venían a estudiar a San Marcos solamente los chicos de los grandes apellidos, ¿no? Las familias muy acomodadas, ¿no? Ahora San Marcos, a partir de los 70, en realidad San Marcos se empieza a democratizar. Pero también eso va acompañado con un declive académico. Ahora San Marcos, en su composición social, y yo creo que esa es la gran riqueza de San Marcos. San Marcos, como decía alguien, es el lugar donde se encuentran todos los peruanos, todas las clases sociales, con todas sus vivencias. La posibilidad de construir esa nueva élite que necesitamos para que el Estado vuelva a ser dirigido no por el lumpen, que lamentablemente afecta. Y que nos explicó Anthony cómo es que cuando el lumpen dirige el poder no está preocupado pues en contratar gente que dirija las políticas públicas. Eso es la menor de sus preocupaciones. Su preocupación es cómo salir impune. Entonces el abogado penalista es mucho más útil que el politólogo. Entonces necesitamos urgentemente que San Marcos vuelva a producir a esas élites, y sus profesores jóvenes acá son también parte de esa élite, porque la élite está conduciendo el Estado, la élite está conduciendo la democracia, la élite está enseñando a las nuevas generaciones. Muchas gracias por su asistencia, queridos amigos.